Conclusión. Muéranse. Cuídense mucho. Ya saben, si después de la primera evaluación me quedan un poquito emocionalmente golpeados, ya saben. Le faltó decir que tiene algún problema con algún profesor, alguna cosa y nada más. Ya, listo. Entonces, bueno, primero mil disculpas, estuve en una pequeña reunión. Así es que no. De hecho, estaba sin planificarse, por eso tuve que asistir de manera urgente. Pero bueno. Vamos a revisar un poquito, veamos por dónde alcanzamos. La siguiente parte que nos toca ver ahora es la capa de transporte. La función principal de la capa de transporte es que me permite hacer un control de la comunicación extremo a extremo. Cuando un cliente o cuando un servidor se comunica con un servidor o un cliente, entonces ahí entra a trabajar esta capa. Tiene algunas funciones, de hecho 5 funciones según el material, entonces ahí tienen por favor que revisen. Lo primero es el tema de la multiplexación y la demultiplexación. ¿Sí? Entonces la multiplexación y la demultiplexación. Eso ya saben, la capacidad de poder transmitir simultáneamente dentro del mismo medio diferentes tipos de datos. Ah, claro. Ahí se ve. Ahí. Por ahí. Ya, veamos. Sí, sí. Los de atrás se ven. Ya, multiplexación y demultiplexación, ¿no? Entonces, recuerdan que, digamos, yo podría dentro de mi dispositivo, digamos que este es un browser, ¿no? Cualquiera de los browsers que ustedes ya conocen. Ya. Ese va a ser mi cliente TCP que va a conectarse a través de alguna red a un servidor. Ya. A un server. Y digamos que yo de hecho aquí tengo otro servidor. Servidor 1, servidor 2, ya. Yo puedo en el navegador levantar varias ventanas simultáneamente, ¿no es cierto? Sí. Y así es como normalmente nosotros accedemos al servicio web. No tenemos una sola ventana, tenemos muchísimas ventanas de ahí de lo que vamos investigando y vamos leyendo. Entonces, ¿cómo es que TCP tiene esa, o la capa de transporte tiene esa capacidad de poder dentro del mismo software que es el browser? Porque claro, una cosa es que abran Chrome y luego abran Brave y así, ¿no? Pero yo dentro del mismo Chrome puedo abrir diferentes ventanas. Y de hecho no hay un límite, en teoría no hay un límite. ¿Ya? Dependerá mucho de los recursos de la computadora y además dependerá del tamaño del monitor, ¿no? Pues imagínense en un monitor pequeño, si ustedes abren 100 ventanas en el navegador, obviamente no vamos a poder visualizar la información. Pero entonces, ¿cómo es que se puede, dentro del mismo software, abrir diferentes ventanas que se comunican hacia los servidores? Entonces, para eso se utiliza la multiplexación. Y está claro que esa multiplexación se lo hace por el puerto de origen y por el puerto de destino. Por eso este es un concepto importantísimo, fundamental en la capa de transporte. ¿Ya? Entonces ya vamos a ir viendo que ahí hay una serie de puertos. Acuérdense que tanto en la cabecera de UDP, que es la que está dibujada ahí, como en la cabecera de TCP, espero que hayan revisado ahí el material, tanto en la cabecera de TCP como en la cabecera de UDP hay 2 puertos. El uno es del puerto de origen y el otro es del puerto de destino. Y los 2 puertos tienen un tamaño de 2 bytes, significa que son 16 bits. Y ya dijimos ayer que 2 elevado a la 16 es 75.535, o sea que yo puedo tener, para estos puertos de aquí, puedo tener valores de entre 0 y 65.535, cualquiera de esas opciones. 535, ya. Entonces tengo esa cantidad que para cualquier comunicación es más que suficiente, ¿no? Nosotros si tenemos el navegador y abrimos 100 ventanas dentro del navegador, que 100 también sería un número muy exagerado, en promedio probablemente lo tengamos abierto, no sé, 20 tal vez, no sé, 30, depende de cada uno, ¿no?
Pero digamos que yo tengo 100 ventanas abiertas, o sea, necesitaría utilizar 100 números de puertos diferentes. Y el límite es 65.000, así es que no hay ningún problema. Entonces, aquí necesitaría 100 puertos, ya, de las diferentes ventanitas de mi navegador. Y como todas se conectarían a un servicio en el puerto 443, por poner el ejemplo, aquí necesitaría un puerto más. Y digamos que este es el puerto 25, ya, que es el de SMTP. ¿Recuerdan? Entonces, en esta comunicación del ejemplo necesitaríamos 100 puertos en el lado del cliente y 2 puertos en el lado del servidor. En total, 102 puertos. ¿Cuántos tengo disponibles? 65.585. Entonces, para cualquier comunicación es más que suficiente. ¿Ya? Entonces, ahí los puertos se dividen en 3 categorías. Los puertos bien conocidos, los well-known. Es la primera categoría de los puertos, los well-known. Esos well-known tienen un rango de valores que están entre el 0 y el 1023. Cuando ustedes vean un puerto entre el 0 y el 1023, ya sea TCP o ya sea UDP, eso es un puerto bien conocido, o well-known, como lo quieren llamar. ¿Ya? Luego están los puertos registrados. Luego están los puertos registrados, ¿no? Entonces, los puertos registrados están en el rango del 1024 al 49.151. ¿Ya? Normalmente en los well-known, normalmente están los puertos de las aplicaciones de los servidores. Aquí están todas las aplicaciones del lado del servidor, o la mayoría al menos. Por eso ahí está el puerto 443, el puerto 25, el puerto 110, el puerto 80, el 161, el 162, todos los que ayer ya revisamos. Entonces, en este rango, o sea, estos puertos de los servidores son los puertos bien conocidos, los well-known. ¿Ya? Así es como funciona. Ya, no todas las aplicaciones están en este rango. Por ejemplo, hay un protocolo que se llama el protocolo SIP. ¿Ya? Este protocolo es de señalización IP, traduce eso, ¿no? Ese protocolo se utiliza para voz sobre IP. O sea, cuando yo implemento un servicio de voz sobre IP o de telefonía IP, como lo quieran llamar, ahí se utiliza ese protocolo, el protocolo SIP. ¿Ya? Entonces, ese protocolo tiene un número de puesto, ¿sí?, que no está dentro de los well-known. Entonces, este tiene el 5060 y de hecho puede llegar hasta el 5070. O sea, todo ese rango de puertos puede ser utilizado por esa aplicación. Entonces, como se dan cuenta, 5070 no está dentro del rango de los well-known. ¿En qué rango está? En los registrados. ¿Sí? Entonces, en los well-known está la mayoría de las aplicaciones y dentro de los registrados están ciertos valores de ciertas aplicaciones. Digamos, ahí están los puertos de WhatsApp, ahí están los puertos de algunas aplicaciones, pero las que normalmente utilizamos dentro de la parte corporativa o empresarial están dentro de los well-known. ¿Ya? Y luego hay una tercer tipo de puertos, que son los puertos dinámicos o privados. Esos son los puertos que normalmente utiliza el lado del cliente, dinámico o privado, así es como se conoce. Ustedes en los libros van a encontrar así. Tipo de puerto TCP, dinámico o privado. ¿Ya? Y ese es el rango entre lo que resta, ¿no? Que sería 49.152 hasta el 65.535. ¿Sí? Ese es el rango de valores, ¿no? Acordaránse que el máximo valor era 65.535. ¿Ya? Entonces el rango anterior terminaba en 41.151. O sea que si hacemos 65.535 menos 49.151, tenemos 16.384 puestos. O sea que el cliente tiene, ya en la parte real, en la parte práctica, en el lado del cliente, él podría utilizar hasta 16.384 puestos. Porque estos son los que se utilizan del lado del cliente. ¿Ya? Entonces, el rango dice desde el 49.152 a 65.535. ¿Cuántos puertos están aquí? Esta cantidad, 16.384 puertos existen. O sea que ya si somos más precisos,
En el lado del cliente yo podría poder hacer hasta 16.684 llamadas a algún servicio, que es suficiente, ¿no? Claro, es más, nunca se va a llegar a utilizar, pensaría que nunca. Salvo que tengan algún malware, ahí sí no, porque el malware puede empezar a enviar tráfico utilizando diferentes puestos. Claro, entonces eso también podría ser una forma de diagnosticar que ustedes tienen alguna cuestión no legal dentro del computador, algún virus, algún gusano, alguna cosa como esa. Entonces, normalmente ya hemos visto o ya hemos estado conversando, no vamos a utilizar probablemente ya en el extremo 1000 puestos, probablemente. Significaría que yo tengo 1000 conexiones hacia algo, nativas o normales. Entonces, pero tenemos este valor bien grande, ¿no? O sea, si ustedes monitorean su computadora y ven que están abiertos 10.000 puestos, no es normal, pues, algo está pasando. Entonces ustedes ahí deberían tranquilamente poder verificar. Hay algunas aplicaciones ya cuando tengamos posibilidad de usar los computadores, hemos de hacer algunas pruebas de algunos comandos ahí que vean para que verifiquen cómo puedo ver dentro de un computador las conexiones TCP y cómo puedo ver dentro de un computador las conexiones UDP. Ustedes van a ir viendo ahí las conexiones que se van estableciendo. Pero no es normal que yo tenga valores muy altos. Donde sí es normal ver muchísimas conexiones en el lado del servidor, porque ¿cuántos usuarios se conectan al servidor? Miles, cientos de miles probablemente. Pues ahí no vamos a tener mucho inconveniente, ¿ya? Pero en el lado del cliente sí. Entonces, a través de ese mecanismo es como se logra hacer la multiplexación y la demultiplexación. Primera función. La segunda función de la capa de transporte es la detección de errores a nivel de la capa de transporte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahí hay un campo, tanto en la cabecera TCP como en la cabecera UDP. Ustedes están viendo ahí. Es el campo checksum. Ese campo sirve para detectar errores. O sea, es una suma de verificación. ¿Ya? De hecho, ustedes en el material tienen un ejemplito, porque realmente esto de la suma de verificación es muy obvia, ¿no? Es muy simple realmente. Es una suma en complemento 1, así es que no es nada complejo. Pero bueno, la ventaja de esta verificación de errores es que este checksum o suma de verificación permite verificar que haya errores en la cabecera y en los datos. Esa es una gran ventaja. Porque ya vamos a ver más adelante que a nivel de capa 3 también se hace un checksum. Pero el checksum o la verificación de errores en capa 3, ¿sí?, se lo hace solamente a la cabecera. En cambio, la verificación de errores en capa 4 se lo hace a la cabecera y a los datos, al PDU completito. Acordaránse de eso. Acordaránse que el PDU tenía en principio dos componentes, ¿no? Pues aquí tengo el header y aquí está el payload. La carga útil. Todo eso es del PDU. En capa de transporte se hace una verificación de todo, tanto cabecera como payload. Y en la capa de internet o en la capa 3 solamente esta partecita, nada más. Se hace una verificación de errores solamente de la cabecera. Así funciona, ¿ya? Entonces, una gran ventaja, ¿no?, la detección de los errores. Siguiente función, la detección de que los segmentos se pierdan. Entonces, en la capa de transporte hay una forma, ya vamos a ver cómo se hace, para detectar que un segmento se perdió. La pérdida de segmentos se puede hacer aquí, ¿no? Se está enviando información, un segmento se perdió, no llegó, entonces ya saben que ahí en la capa de transporte se puede hacer una detección. Ya vamos a ver cómo se hace la detección de los segmentos. Es un proceso un poquito medio complejo, pero bastante útil y es algo que se viene trabajando desde hace más de 40 años. Ya. Siguiente función. La siguiente es, una vez que se detecta la pérdida o los errores, bueno, más que los errores, la pérdida, un mecanismo de recuperación. ¿Cómo recuperamos? Entonces, ¿qué es lo que se hace para la recuperación? Básicamente, lo que se hace es una retransmisión. Sí, o sea que la capa de transporte puede hacer retransmisión. Sí. Entonces ya vamos a ver cómo es que funciona. Pero si un lado de la comunicación detecta que un segmento se perdió, retransmite. Eso es lo que básicamente hace. ¿Ya? Y el otro día creo que ya les comenté, ¿no?
Digamos que yo envío el segmento y no tengo forma de que me respondan de que llegó o no llegó el segmento. Vuelvo a retransmitir. Si la siguiente vez no vuelve, o sea, no hay todavía ese mecanismo de verificación, se retransmite otra vez. ¿Cuántas veces se retransmite? Hasta 16. El número máximo de retransmisiones es 16. No hay más, tampoco no. Se podría quedar de manera indefinida, ¿no? Retransmitiendo, si no hay un límite, el valor 16. Si después del 16º intento de retransmitir no logra llegar al otro lado la información, la capa de transporte le comunica a la capa de aplicación, no hay forma de enviar esa información para que la capa de aplicación tome sus correctivos. Ya, así funciona. Acordaránse de eso. Entonces, es el mecanismo para recuperar segmentos que se han perdido. Así es como funciona. Y lo siguiente están dos funciones fundamentales, que es el control de congestión, y el control de flujo. Ya, esas son las dos funciones. De hecho, se podría decir que son de las funciones más importantes de la capa de transporte. Entonces yo tengo aquí mi cliente, tengo mi red y aquí tengo mi servidor. Entonces tengo mi cliente y mi servidor. Ya. El control de flujo se lo hace de manera local. O sea, el control de flujo se lo hace en el cliente o en el servidor. Por eso es bastante simple de implementar. Ya vamos a ver cómo se implementa. ¿Ya? Pero así se lo hace. Pues cuando hablemos de control de flujo, ¿dónde hacemos el control de flujo? En el lado local. O sea, en el cliente o en el servidor, de alguna manera. Ya lo vamos a ver ahí. Y el control de congestión, ahí es el problema. De hecho, ahí se vienen haciendo estudios durante 40 años. Y todavía se siguen haciendo investigaciones sobre cómo tener un control de congestión óptimo. Al día de hoy no tenemos un control de congestión óptimo. Tenemos un buen control de congestión, pero no es el mejor. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque el control de congestión, en cambio, es el control de la red. O sea, yo de alguna manera tengo que controlar que mi red no se congestione. Y eso no depende de mí, pues. Depende de la red. Claro. Yo lo podría controlar si yo fuera el único usuario dentro de la red. Y probablemente así lo sea dentro de la red privada. Entonces yo tengo una red que yo me construí privada, ¿sí? Para comunicar las diferentes agencias. Me creé mi propia red MAN, cosa que económicamente no es factible porque es una inversión muy alta. Pero supongamos que se lograron construir una red MAN para toda la ciudad. Entonces ahí de pronto yo podría llegar a controlar la congestión dentro de la red porque yo sé cuántos usuarios están enviando tráfico en la red. Pero imagínense que ya no es una red más, o sea, ya no es una red dentro de la ciudad, sino es una red que tiene que unir varias ciudades. Entonces ahí ya se vuelve prácticamente imposible yo tener la posibilidad de implementar una red por todas las ciudades. Económicamente no es factible. Entonces, como económicamente no es factible, ¿qué es lo que normalmente se hace? Es contratar los servicios, perdón, de un proveedor de servicios, valga la redundancia. ¿Cuántos clientes tiene el proveedor de servicios? ¿Cuánto tráfico generan esos clientes en el proveedor de servicios? Entonces, de ahí ya se vuelve complejo. ¿Cómo controlo que mi red no se congestione? Pues vuelvo y repito, de hecho, en la capa de transporte, esa es la función más compleja, matemáticamente más compleja de desarrollar. Aquí se han creado decenas de algoritmos, ya hemos de conversar un poquito. No vamos a entrar en el detalle de eso, ¿no? Porque la matemática es media compleja ahí, pero hay algunos algoritmos que se vienen desarrollando para el control de congestión. Lo que nos interesa a nosotros entender ahora es que el control de flujo se lo hace en el lado del cliente o en el lado del servidor. Y el control de congestión se hace dentro de la red que conectan esos dos dispositivos. ¿Está claro? Y además que el control de congestión es probablemente de las funciones la más compleja que se tiene. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Eso en general. De esas 5 funciones, ¿no? Multiplexación y demultiplexación, detección y pérdida de segmentos, recuperación de la pérdida de los segmentos, control de congestión, sí, nomás, y control de flujo. No todos los protocolos implementan todas las funciones. Hay ciertos protocolos que implementan ciertas funciones. Y por ejemplo, de esos protocolos, UDP no hace control de flujo, no hace control de errores, no hace control de congestión y no hace retransmisiones. Esas 4 cosas.
Lo único que hace es multiplexación y demultiplexación. Por eso UDP es mucho más rápido comparado con TCP. Acordarán que aquí hablamos en general de los dos protocolos, ¿no? TCP, UDP, y en los últimos 5 años hablamos de QUIC. Pero finalmente, acuérdense en lo que hemos dicho, ¿no? Finalmente QUIC es una unión. La gente de Google analizó, a ver, tenemos este protocolo trabajando 35 años, TCP, y tenemos este protocolo trabajando 35 años, UDP, y ha funcionado muy bien hasta ahora, no hemos tenido tampoco grandes problemas, ha funcionado muy bien. ¿Podría funcionar mejor? Sí, juntando las ventajas de TCP y juntando las ventajas de UDP. Y eso básicamente, para hacerlo muy simple, eso es QUIC. Es un protocolo que tomó las mejores cosas de TCP y las mejores cosas de UDP y crearon este nuevo protocolo. Y obviamente, ya vamos a ver, ¿no? En una sola palabra, o digamos que la pregunta es, defina una sola palabra para representar TCP, confiabilidad. TCP es confiable. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de TCP, hablamos de que TCP es confiable, nos da confiabilidad en la transmisión, ¿ya? En cambio, UDP, ¿qué me da? Rapidez. Velocidad, rapidez. Okay. UDP es rápido y TCP es confiable. O sea, TCP es confiable, pero es lento, porque no es rápido. ¿Sí? Ya vamos a ver que se va demorando ahí en la comunicación. En cambio, UDP es rápido, pero no es confiable. ¿Sí? Y en cambio QUIC, ¿qué será? Rápido y confiable. Es básicamente. O sea que esto es obviamente lo mejor, ¿no? Por eso es que decíamos ayer, esperemos que en el corto tiempo todas nuestras aplicaciones se puedan transportar en QUIC. Al día de hoy, las únicas aplicaciones que se transportan en QUIC son HTTP y MQTT. El resto de aplicaciones que vimos ayer, SMTP, POP3, IMAP, SNMP, SSH, SCP, ¿qué más vimos ayer? Radios, todas las demás aplicaciones no se están transportando sobre QUIC, se están transportando por TCP o por UDP. DNS, ¿sí? Todas las aplicaciones que ayer conversamos un rato, ¿sí? Al día de hoy no se transportan. ¿Cuál sería nuestro ideal? Que se transporten sobre QUIC, porque vamos a resolver muchos problemas. Sobre todo que en algunas aplicaciones se note que es lenta la comunicación. ¿Ya? ¿Está claro? Luego vamos a conversar un poco sobre lo que es QUIC. Como dice lo que está en la pizarra, que les apuntaba un poquito el resumen de lo que ustedes tienen en el material, UDP es un protocolo que fue estandarizado en agosto de 1980. Significa que ya trabaja 44 años. Un protocolo que viene trabajando 44 años. Y desde que se desarrolló, realmente no ha habido muchos cambios. O de hecho, no ha habido cambios, ¿no? Si uno revisa el RFC, no hay que aprenderse eso de memoria, pero es importante saber que hay un RFC. Es el RFC 768. El RFC 768 es el documento de la IETF donde está toda la teoría de UDP. O sea, que si a ustedes se les ocurre a alguien, voy a hacer una tesis sobre UDP, ¿cuál debería ser la fuente de información? Ningún libro, vayan al RFC. El RFC es donde está todo. De hecho, los libros que hacen copian lo que está en el RFC, pues obviamente. Sí. El RFC es la fuente número 1 de información de todo lo que tiene que ver con el Internet. ¿Ya? Entonces, ese RFC, la traducción de ese término RFC es Request for Comment. Respuesta para los comentarios sería la traducción. ¿Sí? ¿Por qué lo habrán puesto? Porque, bueno, sí tiene sentido eso, ¿no? ¿Por qué se llama Request for Comment? Porque cuando la IETF pone o quiere hacer un estándar, publica a la comunidad, a los que les interesa. Entonces, ingeniero Luis, ahí está un estándar de revisando y díganos cuáles son sus comentarios. Entonces, Luis dice, me parece que en el apartado 3.1 deberíamos probar que en lugar de que sea la cabecera de 2 bytes, me parece que podría ser de 4 bytes. Entonces, la gente de los grupos de trabajo de la IETF dicen, lo vamos a analizar. Y así recolectan todos los comentarios de la comunidad. Y ciertos comentarios sí se aplican, obviamente habrán comentarios, no sé, a alguien se le ocurre, no pongamos 2, pongamos 100 bytes. Obviamente no tiene sentido si queremos que sea rápido, no. Si queremos que sea rápido, no tiene sentido tener una cabecera de 100 bytes. Obviamente esto va a provocar que el procesamiento se haga muy lento.
Por eso se llama Request for Comments, porque finalmente el documento que se aprueba, lo que primero hace los grupos de trabajo de la IETF es generar un borrador. Y ese borrador se lo publica a la comunidad. De hecho, tengo la suerte de ser parte de las listas de discusión desde hace mucho tiempo. No ha aportado nada, obviamente he leído, ha servido para nutrir. Porque la fuente número uno para aprender es eso, obviamente, donde están los ingenieros que saben de redes, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ahí, en esos grupos de la IETF hay algunos ingenieros latinoamericanos. Ecuatorianos no creo que haya, la verdad no he visto. Ya voy a volver a revisar esa lista, pero no creo que haya ecuatorianos. Pero sí sé que hay varios colombianos, algunos venezolanos, la mayoría son argentinos, son brasileros, son mexicanos, y obviamente ellos trabajan con los americanos, los que están siempre en contacto, y ellos son los que desarrollan los estándares. De hecho, creo que sí les comenté, tengo un amigo que es parte del grupo Spring, desde el último de los grupos que se desarrolló en la IETF, con el objetivo de estandarizar el enrutamiento basado en segmentos. Ya, entonces él es un colombiano ahí, un muchacho que está trabajando en esa parte. Entonces él ha aportado bastante. Y también tengo la suerte de conocerle, tuve el honor de recibir un curso de capacitación con uno de los mayores aportadores en el tema de IPv6, es un español que se llama Jordi Palet. Entonces hace unos 14 años atrás, 15 años atrás vino al Ecuador, dio una conferencia en SPOL, y de hecho dio un curso de capacitación de 15 días, entonces estuve primerito sentado ahí. No entendí nada, pero estuve sentado y ya luego fui aprendiendo. Es que realmente la primera vez que uno se topa con IPv6 es bastante complejo de entender porque lo que tiene en la cabeza es IPv4. Entonces, pero bueno, ya después tocó aprender, ¿no? Si no, ¿cómo se les enseña? Pero bueno, entonces este señor Jordi Palet es uno de los que, por ponerles un número, si hay 200 RFCs para IPv6, él probablemente ha aportado unos 120. Él ha sido autor de al menos 120 RFCs. O sea que, y de hecho a él le contratan en todas las multinacionales para que ayuden a hacer las migraciones de IPv4 y IPv6. Por ahí está. El dinero. Ya, listo, sigamos. Entonces, ahora en este Spring hay bastante gente también trabajando. Ya, entonces bueno, esos son los 4 campos que tiene la cabecera UDP. Como se dan cuenta, esa es una razón fundamental por la que es mucho más rápido, ¿no? Porque vean, solamente los dispositivos tienen que procesar 4 campos, nada más. Y además 8 bytes, ¿no? Ahí están los 8 bytes que habíamos dicho. Recuerdan que ya dijimos que la cabecera tiene 8 bytes. Ya saben por qué son 8 bytes. ¿Ya? 2 bytes del puerto de origen, 2 bytes del puerto de destino, 2 bytes de la longitud y 2 bytes del checksum y se acabó, no hay nada más ahí. ¿Ya? Entonces, acordaránse, ese campo de longitud es el tamaño máximo del datagrama que incluye el header y la data. ¿Ya? O sea que si yo tengo un datagrama de 100 bytes, ¿cuántos bytes llevaría de datos? Llevaría 100 bytes menos la cabecera. Si la cabecera es 8, estamos hablando de que ese datagrama llevaría 92 bytes. Porque este campo, acordaránse, ese campo de longitud, incluye la cabecera y los datos. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? Ya, ¿qué más? Creo que nada más, ahí nada más del UDP. Y además ya hemos visto las aplicaciones que ustedes ya... Y entonces ahora viene lo bueno. Queda creo que media hora, sí. Media hora. Ahora viene lo bueno. El otro protocolo es TCP, ¿no? El protocolo de transmisión de control de transmisión, TCP. UDP era protocolo de datagramas de usuario. TCP fue estandarizado en septiembre del 81, si mal no me acuerdo. Confirmarán allí en el documento que ustedes tienen. ¿Ya? Entonces, un año después de UDP se estandarizó TCP. Pero aquí hay algo que hay que comentar. No significa que se empezó a utilizar en septiembre del 81. Normalmente los protocolos ya se están utilizando y después pasan por un proceso de estandarización. O sea que probablemente esto se viene utilizando desde los años 78, 79.
y luego se puso el proceso de estandarización y finalmente en el 81 se hizo la estandarización. Significa que al día de hoy tenemos ¿cuánto? De hecho en este mes está de cumpleaños, ¿no? Ya pasó el mes anterior, estaba de cumpleaños. Cumpleaños número 43 del protocolo TCP, ¿no? Si en el 81 fue que se estandarizó, en este año cumpliría 43 años funcionando. Y va a funcionar hasta que Quick vea todas las aplicaciones, o sea, que eso sigue funcionando. Entonces, es importante que aprendan TCP, porque primero, en TCP están la mayoría de las aplicaciones que ustedes utilizan. Y segundo, esto es la base de funcionamiento de los equipos de seguridad en las redes. Los equipos de seguridad de las redes utilizan tanto TCP como UDP para poder hacer su control. ¿Ya? Entonces es importante. Características de TCP, ya hemos dicho, la característica principal es que es confiable. Ya, entonces, primerito, confiabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, libre de errores. No hay errores, ¿no? Ya sabemos que no hay errores. ¿Por qué no hay errores? Porque ya sabemos que hay un campo, checksum, que se encarga de detectar errores. ¿Ya? Y a diferencia de UDP, en TCP sí se hacen retransmisiones, o sea, si el segmento que le llegó al cliente o al servidor está con errores, ¿qué es lo que dice? Este segmento no vale, retransmite. Ya, entonces ahí garantizamos que la comunicación se pueda hacer libre de errores. Ya, primero. Luego, algo muy importante, la entrega de segmentos desordenada. Cosa que no pasa en UDP. Entonces aquí la entrega de segmentos es ordenada, o sea, yo no puedo recibir el segmento 9 sin antes haber recibido el segmento 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. No se puede. ¿Sí? Entonces se garantiza que la entrega sea ordenada. En UDP, no. En UDP si le llegó primero llegó el segmento 200 y luego el 4 y luego el 50. La capa de transporte no ordena, él coge y envía los datos. ¿Quién se encarga de ordenar? La capa de aplicación. Entonces la capa de aplicación se encarga de armar el rompecabezas. Y una vez que está armado, ahí le presenta al usuario. En cambio con TCP se encarga de armar el rompecabezas, si es que fuera el caso. Y él se encarga de subir la información ya ordenadita a la capa de aplicación. Pero como en TCP no se permite segmentos desordenados, tenemos una gran ventaja. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto genera tiempo, pues. Claro. Mientras más funciones haga un protocolo, más latencia le pone a la comunicación. ¿Sí está claro? Por eso es que UDP es mucho más rápido. ¿Sí? Porque, o sea, no significa, si le llega el segmento 1, 2, 3, 4, 5 y le llegó el 20, 21, 22, 23, él va a tener que decir, oye, no me tienes que enviar eso, esto no vale. Tienes que enviarme el 7, 8, 9 y 10. Y entonces va a la comunicación al otro lado y él vuelve a enviar el 20, 21, 22, 23. No, vuelve a llegar y todo eso bota. Porque no son lo que está esperando. Y le tiene que volver a decir, tienes que enviarme el 5, 6, 7 y 8. Y ahí se puede pasar en ese juego. Y ese juego al final es tiempo. Es tiempo. Pero, vuelvo y repito, ¿qué se garantiza? Que los segmentos lleguen de manera ordenada. ¿Ya? Y lo que ya dijimos hace un rato, ¿no? La retransmisión. Si llega un segmento con errores, se retransmite. Y eso es igual 16 veces. Claro, de ley. Ya. Y si no llega a un segmento, si no llega la respuesta a un segmento, también se retransmite. ¿Sí? ¿Qué más se hace? Ya sabemos, ¿no? Aquí ya sabemos que se hace control de flujo y control de congestión. Ya. Pues ya vamos a ver. Pero, claro, la cabecera ya no es nada simple. Es bastante compleja. Entonces, vamos a ver, tiene 12 campos. Vamos a ver. Puerto de origen, puerto de destino, número de secuencia, número de ACK, de data offset, 5. ¿Qué más? Tiene un campo reservado, 6. Tiene las banderas, 7. Tiene un campo de tamaño de la ventana, 8. Tiene el campo checksum, 9. Tiene el campo puntero de urgencia, 10. Y tiene el campo de las opciones, 11. Y luego viene la data, o sea, realmente tiene 11. 4
campos de la cabecera UDP frente a 11 campos de la cabecera TCP. Bueno, 13. Entonces, ya está claro, no, ya está claro que el equipo va a tener que procesar más de 2 veces, ¿no? Casi 3 veces. Casi 3 veces el tiempo que supongamos, no es verdad, pero supongamos que un dispositivo se demora en procesar cada campo 1 segundo. Vamos a suponer, para hacerlo más fácil la explicación. Entonces, ¿cuánto se demoraría en procesar la cabecera de UDP? 4 segundos, porque tiene 4 campos. Ahora vemos que tiene 11 campos. ¿Sí? Significaría que se va a demorar 11 segundos. En tiempo estamos hablando de casi 3 veces el tiempo que le tomó a UDP. Y eso por un segmento. Imagínense cuántos segmentos se envían. Depende de la transacción. ¿Qué es una transacción? Es el número total de PDUs que se necesita para que el cliente solicite la información y el servidor le responda. Por ejemplo, ustedes ponen www.tiktok.com y ponen sus usuarios. ¿Y qué les responde la aplicación? Con todos los videos que ustedes ven, ¿no? Según el algoritmo, de lo que ustedes ya saben que el algoritmo les muestra los videos que a ustedes, entre comillas, les gustan. Entonces, les muestra toda esa información. ¿Cuántos PDUs habrá que, o debería haberse transmitido? Probablemente, no sé, se me ocurre, 200, ya vamos a poner. Digamos que las peticiones fueron 10 y regresaron 190 segmentos a nivel de la capa de transporte. ¿Ya? Entonces, el número total de PDUs, tanto de la comunicación cliente-servidor como de la comunicación servidor-cliente, es lo que se conoce como la transacción. ¿Sí? Entonces, no es solamente en un sentido, es en los dos sentidos, ¿no? Esto se conoce generalmente como el flujo upstream. Flujo de subida sería la traducción, ¿no? Entonces, cuando hablemos de upstream, estamos hablando del flujo del cliente al servidor. Y cuando hablemos de downstream, estamos hablando del flujo entre el servidor y el cliente. ¿Ya? Entonces, esto es downstream. Entonces, verán que ya vamos aprendiendo nuevos términos. Entonces, ya les he de poner yo en el ejercicio. Un cliente genera un flujo upstream de tanto. Un servidor genera un flujo downstream de tanto. Ya saben qué es. Y entonces, ¿qué es la transacción? El número de PDUs upstream más el número de PDUs downstream. Eso es una transacción. Ahí se ha completado una transacción. Entonces, si le queremos poner así rapidito una expresión matemática, que a nosotros nos encanta la matemática, ¿no es cierto? Entonces sería el número de PDUs de subida más el número de PDUs de bajada. O el número de PDUs del flujo de subida más el número de PDUs del flujo de bajada. Se completó la transacción. Ahora, pregunta, ustedes en la vida real, ¿cuántas transacciones hacen a la hora? Todo lo que ustedes están comunicando, cuando mandan un correo, cuando se conectan a una página, cuando ven un video. ¿Dónde habrán más segmentos? Cuando se conectan a un video de YouTube, ¿no? Imagínense, se conectan antes, ¿no? Las clases grabadas de 2 horas. ¿Cuántos segmentos se están enviando? Toda esa suma de segmentos completa una transacción. ¿Y cuántas transacciones hace el usuario diariamente? Cientos, miles de transacciones. Entonces eso es, acordaránse de esos términos que luego hemos utilizado. ¿Ya? Listo. Entonces, está claro, en principio está claro por qué TCP es lento y por qué UDP es mucho más rápido. Tanto en el cliente como en el servidor, se va a necesitar mayor cantidad de tiempo para procesar los campos. ¿Ya? Entonces ya vamos a ir viendo cada uno de los campos. Puerto de origen, puerto de destino, lo mismo de UDP. ¿Sí? El puerto de origen, el cliente cuando se comunica. ¿Ya? O sea, digamos que yo me quiero comunicar, lo que hemos estado haciendo, ¿no? Digamos que me comunico, digamos que esta es la página https lo que sea.com. ¿Ya? Entonces, él genera un segmento, en este caso TCP, ¿no? Digamos que esto es la página HTTP, ya sabemos que si es HTTP, ¿qué es? TCP. Ya, por eso ya sabemos. Y entonces aquí hay un puerto de origen y puerto de destino. Del lado del cliente, y aquí está el lado del servidor. Puerto de destino sería el puerto que se comunica al HTTPS. ¿Cuál es el puerto? Ya hemos dicho, 443. Sí, eso ya dijimos ayer, ustedes vieron toda esa lista de valores que tienen. ¿Qué valor es del puerto de origen?
¿Quién me dice? Fernanda, que le veo sonreída ahora. Espero que al final estemos sonreídos. ¿Ya? ¿Cuál es el puerto de origen? Ahí, pues el puerto de origen. ¿En dónde dice? En redes. Depende de por dónde salgan o si es por Manta, el puerto de Manta. Ahí el puerto de origen, ¿cuál es? Primera carita feliz. Al revés, ¿no? Con la sonrisa hacia abajo. Ya. ¿Cuál es el puerto de origen? Ahí, el puerto de origen, Fernanda. ¿Cuál? ¿Pero qué número, pues? Ah, por eso pregunté, me estoy diciendo. ¿Cuánto? No sé, pues dime. Un número ya. 4.3, no puede ser 4.3. 65, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuál? Ángel, ¿cuánto? Carita, triste. Alexandra. No, es dirección impresa, número de puesto. Número de puesto. Ahí está clarito, pues. Puesto de origen. Ah, es que ustedes saben, ustedes son expertos de inglés, entonces. Source port. Ya. Ah, razón, por eso no entendía. Entonces, ya no les voy a poner puerto de destino. Pues como saben, la prueba va en inglés, entonces, ¿ya? Destination port, ya. Ahí está clarito. Source port y destination port. ¿El destination port cuál es? El de la aplicación. HTTPS, ¿cuánto es? 443. ¿Cuál es el de origen? James, ¿cuánto es el origen? 80, 0. No sé, carita triste. ¿Cuánto? Carita triste. No, bueno, de ustedes tranquilos, no pasa nada. Ustedes son jóvenes todavía, tienen mucha vida por delante. No, carita triste. Vamos a decir que no. Sandra, ¿cuánto? ¿Cuánto? No, carita triste. Luis, saque la cara por los compañeros. ¿Cuánto? 53. 0. ¿Cuánto? Un número, ya, un número. 60. 4 no. 60. ¿Cuánto? 60. 0. ¿Cuánto? Diga, no pasa. Aquí están para aprender. Donde no se pueden equivocar. Bueno, sí se pueden equivocar, no, en las pruebas. Al final no pasa nada. Claro. ¿Cuánto? 40 ahí. Carita triste. ¿Cuánto? 0. 8. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 67. 0. El puerto es 49.152. Claro. ¿Sí o no, Fernando? ¿Por qué dice? Porque la teoría dice que los puertos dinámicos o privados son los que utiliza el cliente. Eso dice la teoría. ¿Sí o no, George? Y el rango de valores de los puertos privados o dinámicos van del 49.152 hasta el 65.535. O sea que cualquier valor en ese rango debería estar ahí, ¿sí o no? Ya. Ese puerto debería ser cualquier valor en ese rango, ¿no? ¿Ya? Pero no puede ser el 68, el 53, el 44. Por ahí escuché el 888. Por ahí escuché el 999 por 10 a la menos 3. ¿No? Ahí está. Eso dice la teoría. Eso dice la teoría. Ya, entonces, recordarán. Me ha faltado solamente 49.000, dice. Yo dije 152. ¿Sí o no, Alexandra? A ver, ¿sí o no? ¿O estoy equivocado? ¿Sí estoy equivocado? No, sí. O sea, también puedo estar equivocado, ¿no? El profesor también se equivoca, también se enamora, también llora, canta, baila, cocina, plancha, todo hace el profesor. ¿Ya? ¿Sí o no, Fernando? Irás contando las caritas tristes. ¿Y 40 caritas tristes? Me debes 35. 49, 52 caritas chistes. Me debes 49.000, dice. Me debes 49.151 caritas Felices. felices, ya. Entonces, ¿por qué dibujamos aquí primero? Porque acuérdense que la comunicación, ¿dónde empieza? Cliente-servidor. Entonces se va para allá. Aquí él hace todo lo que tenga que hacer y devuelve. Ya, entonces, cuando devuelve el segmento, otra vez no. Dirección, no. Ya. Source port. Ya dijimos que en inglés ustedes están. Source port, destination port. Ya.
¿Cuál es el puerto de origen? Del lado del servidor al cliente. ¿De dónde nace la respuesta? Del protocolo HTTPS. ¿Cuánto es el puerto? Ahora sí, 443. Eso dice la teoría. ¿Ya? ¿Cuál es el puerto de destino? El puesto del que solicitó la información, pues obviamente. ¿Quién solicitó? En este caso, ¿qué hemos dicho? 49.152. Entonces, 49.152. ¿Ya? ¿Listo? Así funciona. Exactamente, ¿no? Ahí está, puerto de origen y puerto de destino. ¿Está claro? Y así para todas las aplicaciones. O sea que si en algún ejercicio yo les he puesto aquí 2122, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta? Profesor, hable pensando. Refiérase al apartado 4.3 del libro de Tannenbaum, donde claramente indica que el rango de valores del puerto de origen está entre el 49.152 hasta el 65.585. Si es que pues, considero yo que está mal planteado el ejercicio. Claro, está mal planteado, porque eso no... ¿Sí o no? Ya. Trataré de no equivocarme. Si me equivoco, por favor, me hacen dar cuenta de que me he equivocado. No dirán que la única vez que se equivocaron fue cuando pensaron que estaban equivocados. Ya, pues sigamos. Entonces, de los 11 puertos, 2 muestras. Se acabó. Puerto de origen, puerto de destino, igualito. Ahora viene lo bueno. Hay un puesto que es más bien hay un campo que es el campo número de secuencia. ¿Para qué sirve el número de secuencia? Primero, el campo número de secuencia es un campo de 32 bits. Número de la secuencia es un campo de 32 bits, 4 bytes. Lo que significa, bueno, primero, ¿para qué sirve? Para identificar cada segmento. A diferencia de UDP, TCP identifica los segmentos. UDP no, acordaránse de eso. O sea que si la pregunta dice, ¿verdadero o falso? En UDP se identifican los segmentos, falso. Y si abajo dice, ¿por qué? ¿Qué pondría? Porque la cabecera UDP no tiene un campo de número de secuencia. No hay una manera de identificar el segmento en UDP. Pero en TCP sí. En TCP, número de secuencia. Sequence, número. Dije una punto. ¿Los puertos son igual de 2 bits? De 2 bytes. ¿De 2 bytes? Son 2 bytes. Ya. Claro. Buena pregunta, Luis. ¿Los puertos de TCP y UDP son del mismo tamaño? Sí. Puerto de origen, 2 bytes. Puerto de destino, 2 bytes. En bits, 16. Ya saben. Lo mismo, igualito. Ya, número de secuencia de 32 bits, o sea, de 4 bytes. Lo que significa que yo podría, o que más bien TCP, tanto en el origen como en el destino, tanto en el cliente como en el servidor, podría identificar un segmento con valores desde 0 hasta 2 elevado a la 32. Menos 1, ya saben, porque empieza en 0. Que eso es 4.294 millones y el otro valor que no me recuerdo. Deberían hacer el cálculo. Pero es un valor muy grande, o sea, cualquier valor, ¿ya? Y aquí otra cosa interesante. La identificación no es secuencial, es aleatoria. ¿Acordarán? O sea, que cuando se inicia la comunicación, digamos que yo comencé la comunicación y entonces envié el segmento 1, 2, 3, 4 y 5 y se acabó la comunicación. La siguiente vez que hago otra comunicación no empiezo en 6, 7, 8, 9, sino puede ser que se empiecen en, no sé, 1.140.000. Eso es el primer segmento identificado. Y de ahí 1.141.000, 1.141.002 y así sustantivamente. ¿Sí? Pero no es en secuencia. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que en la primera comunicación yo identifiqué los segmentos del 1 al 100. Vamos a responder. Y se acabó la comunicación. Después de un tiempo hacemos una segunda comunicación. Nosotros podríamos pensar que la segunda comunicación empezaría en el segmento 101 hasta el 200. Por ejemplo, no, ¿sí? Es aleatorio, aleatorio. O sea, en la segunda comunicación se podría empezar desde el, ¿qué se me ocurre? 99.900, como son 200 que tengo que enviar, hasta el 99.900, 300. Sí. ¿Eso también afecta a la velocidad? No, porque eso es un algoritmo que toma. Lo que es importante saber es cuántos segmentos tiene que enviar. ¿Cómo lo identificamos? Es de manera aleatoria. De hecho, aquí hemos dicho que la primera comunicación empieza en 1, no es verdad. Puede empezar en 1.000.000, identificando el primer segmento con el valor 1.000.000.
De ahí, ¿cuántos envío? 100. O sea, ¿cuál sería el último segmento? El 1.100.000, ¿no? Claro. No empieza en el 1. Nosotros vamos a asumir que secuencial no es verdad, pero para hacernos no hacernos tanto problema en los ejercicios, vamos a asumir que vamos a empezar en el 1. 1, 2, 3, 4 y así continuamente. Pero es por didáctica de que entendamos cómo funciona la comunicación en TCP. Entonces, acordaránse, número de secuencia, ¿para qué sirve? Para identificar un segmento dentro de la comunicación TCP. Y hay que ser específicos de TCP porque UDP no hace eso, ¿sí? Entonces, yo no podría decir que una función general de la capa de transporte es identificar los segmentos. Eso no es verdad. Porque dentro de la capa de transporte, el único protocolo que identifica segmentos es TCP. ¿Ya? Listo. Entonces, tercer campo, resuelto. Número de segmentos. Ahora, TCP tiene algo muy importante que es el tema de cómo yo garantizo o cómo TCP garantiza que la información que envió realmente llegó. Porque tiene que haber un reconocimiento, una respuesta. O sea, vamos a hacer un diagrama de comunicación. Aquí está el que transmite y aquí está el que recibe. No importa si es cliente-servidor a la final. Acuérdense que un cliente cuando inicia la comunicación es el que transmite. Pero cuando le llega la respuesta es el que recibe. O sea que el cliente, la computadora, como tal, trabaja en los dos estados, transmitiendo y recibiendo. El servidor trabaja en los dos estados, primero recibiendo y luego transmitiendo. O sea que da lo mismo. Esto no importa si es cliente o servidor. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el que transmite? Envía el segmento. Envía el segmento. Segmento 1. ¿Qué hace el que recibe? Le llega toda la información del segmento. Acordaránse que aquí hay el tema de el tiempo de procesamiento, el tiempo de encolamiento, hay el tiempo de transmisión al medio y hay el tiempo de propagación al medio y le llegó toda la información. Eso ya ustedes ya saben de la primera clase. O sea que aquí esto realmente no es, primero no es instantáneo, ¿no es cierto? Y por eso es que hay que dibujar bien, no dibujarán erróneamente. Si ustedes ponen una línea, si ustedes ponen así la comunicación, eso no es correcto, porque ¿qué significaría? Que en el mismo tiempo sub cero, acá también sería tiempo sub cero, ¿no? Y no es verdad. Eso significaría que la comunicación es instantánea, eso no existe. Eso no existe. Como hay una latencia, de hecho, aquí las latencias que más se involucran en la comunicación son esas dos latencias que habíamos dicho, la latencia o delay de transmisión más la latencia o delay de propagación. Finalmente estas son las dos que nos interesan. ¿Cuánto se demora en poner en el medio y cuánto se demora en llegar al otro lado? ¿Ya? ¿De qué parámetros depende el tiempo que se demora en poner la información en el medio? Depende del tamaño de la información y de la velocidad del medio. ¿Y de qué depende el tiempo de propagación? De la distancia a la que estén conectados los dispositivos. Acordaránse de esta partecita. Esto, para términos de TCP, se conoce como el RTT. Round Trip Time. Tiempo de ida y vuelta. Eso es lo que se conoce como RTT. ¿Ya? Entonces, vamos de ahí. Se transmite un segmento, es procesado. Ya sabemos que esto ya no sería T sub 0, sino tal vez sería un T sub 1, diferente a T sub 0. ¿Ya? Está claro, ¿no? Que T sub 0 va a ser diferente a T sub 1. ¿Ya? Y que dependerá, bueno, nuevamente no, dependerá del tiempo de transmisión y del tiempo de propagación. Ya, entonces, ¿qué hace el receptor? Toma esa información, la procesa, ¿sí? Y tiene que responderle, oye, lo que me enviaste me llegó sin problema. Entonces él te envía un ACK. Y ese es el siguiente campo. Campo de reconocimiento, ACK. ¿De cuántos bits? De 32 bits. Ya. Entonces, envió el segmento 1 y ahora el ACK. De hecho, el ACK que llega, el siguiente segmento que debe recibir. Vamos a decir eso ya. O sea que debería llevar ACK el número 2. ¿Sí? Este segmento ACK llega acá al que transmitió, lo procesa y dice, me está diciendo ACK2. ¿Qué significa? Que envíe el segmento 2.
Y eso finalmente, ¿qué concluye? Que el segmento 1 le llegó sin problemas y ya fue procesado por el nodo de recepción. ¿Y qué es lo que hace ahora? Envía el ACK, envía el segmento 2. El segmento 2, ¿no es cierto? El segmento 2 es procesado al otro lado, se revisa que no haya ningún problema, se revisa errores, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que ya se procesó, ¿qué debería responderle? ACK3. ACK3, ¿no? ACK3. Cuando ACK3 llega al sistema que está transmitiendo y revisa, dice, ya estoy seguro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el segmento 1 y el segmento 2 llegaron, porque me está diciendo, envíame el 3. ¿Y el que hace? Envía el 3. Ya, segmento 3. Y así sustantivamente. Pero eso en papel. Porque ahí estamos asumiendo que Diosito va a querer que nunca se pierda un segmento. Eso no es verdad. De hecho, la pérdida de segmentos es común por muchas cosas, entre ellas congestión de la red. Si la red está congestionada, lo más probable es que se pierda el segmento. Entonces, ¿cómo funciona realmente? ¿Cómo funciona realmente? El sistema de transmisión transmite el segmento 1 y pone a correr un temporizador. Un temporizador. Ya. Vamos a llamarle TM, le vamos a llamar ya. Temporizador. Este temporizador TM es igual a 2 veces el RTT. O sea que depende mucho del RTT. Realmente depende del RTT. ¿Eso qué significa? Que si el RTT vale 2 segundos, ¿cuánto vale el temporizador? 4 segundos. ¿Qué significa eso? El sistema que transmite va a esperar 4 segundos hasta recibir el ACK. Si pasado los 4 segundos no recibió el ACK, retransmite. ¿Está claro? ¿Ya? O sea, digamos que el segmento llegó al destino, el destino procesó y transmitió el ACK. Y el ACK, al estar cerca ya de llegar, se perdió. Por aquí, ahí murió. El canal se congestionó, se cayó a la red, el chumaito se pegó con el carro contra el poste de la fibra, cualquier cosa. Finalmente no llegó. ¿Qué hace el sistema de transmisión? Empieza a disminuir el temporizador hasta llegar a 0. Llegó a 0, no recibió el ACK. ¿Qué hace? Vuelve a transmitir. ¿Qué transmite? Segmento 1. Y ahora otra vez el temporizador. 2 RTT. Si no recibe, ¿qué hace? Otra vez retransmite. ¿Cuántas veces? 16 veces. Ya está claro. Ya, 16. ¿Sigue el temporizador? ¿Perdón? ¿Sigue el temporizador? ¿Perdón? ¿Sigue el temporizador? No, siempre con temporizador. Siempre va a haber Siempre, temporizador. siempre. Cada vez que transmite un segmento, temporizador. Se pone en el valor 2 RTT. Depende de lo que sea el RTT, ¿no? Ahora hemos puesto 2 segundos por hacerle fácil, pero realmente no es tanto. Hablamos tal vez de 50 milisegundos, ¿no? Depende mucho de las características de la red. Si no, imagínense, temporizador en 10 minutos. Esperando ahí 10 minutos. La página se carga y nunca se cargó. Ya, entonces, así funciona. El campo hace carga. Ya. Ahora, antes que me olvide, transmisor, receptor. Entonces, él envió segmento 1, llegó sin problema y aquí tiene ya el segmento 1. Él envió el ACK y ahí hubo problemas, ¿no? Se perdió el ACK. Y él envió nuevamente otra vez el segmento 1. Ahora, ¿qué pasa? Antes que me olvide. El sistema de recepción tiene 2 segmentos 1. ¿Cuál toma? ¿Cuál toma? El último. El último toma. Podrá hacer eso. Pero O sea, sigue aquí siendo el tiene- segmento 1. Porque esto puede pasar así, ¿verdad? Digamos que aquí otra vez llega el ACK y se volvió a perder el ACK. Entonces, ¿qué hace el sistema de transmisión? Vuelve a transmitir el segmento 1. ¿Cuántos segmentos 1 tiene ahora el sistema de recepción? 3. No, ahí no se saca el promedio, perdón. Siempre utiliza el último. El último es el que le dice, todos son válidos. Todos son válidos porque fueron procesados, se verificó errores, no hubieron errores, envió el ACK. Pero ¿cuál fue el problema? Que el ACK se perdió. Claro, el ACK se perdió. Entonces, los 3 son correctos. ¿Cuál utiliza? El último. Pero ¿cuál es el problema?
A ver, veamos, ¿cuál es el problema? Que este segmento y este segmento utilizó o no utilizó el canal de comunicación, claro. O sea, se utilizó de gana el canal de comunicación y así funciona. Así realmente es como funciona. Entonces, esto es para que los que no sabían ya comiencen a entender por qué el Internet es lento. El Internet no solamente es lento porque le falta ancho de banda. Yo puedo tener un canal de 100 megas. El problema es que hay lentitud por el tema de cómo funciona TCP. Si se pierde el segmento y no viene la ACK, no es que ese segmento ya se le pasa a la capa de aplicación. Tiene que esperar que la ACK sea procesado para poder pasar a la capa de aplicación. Y ya saben que si después de 16 veces no funciona, le dice la capa de aplicación, oye navegador, no hay manera. Y entonces, ¿qué hace el navegador? Pone un mensajito ahí, ¿no? Página no encontrar. Y muestra ese error. ¿Ya? Pero, ya se van. Esperen un ratito. Ah, no, ya han sido las 16. Ya váyanse, no las ya. Ahí nos quedamos. Por favor, revisarán en el ACK. La próxima semana terminamos. ¿Y qué pasa si no llega el segmento? ¿Cuál segmento? Por ejemplo, 10 segmentos y no llegó al Entonces el ACK, pues ahí se envía. Ahora, ¿qué pasa si se pierde el segmento y el ACK? Va a esperar 16 veces el temporizador y luego ya le comunica la capa de ACK. ¿Ah? Para terminar comunicación también había Sí. Claro, un mensaje de